De Sergio Quintero saltamos a Steven Plaza. Para mí, la joya más desequilibrante o una de las más desequilibrantes de esta sub-20, de esta camada de chicos, que tampoco logró destacarse. Actualmente se encuentra en Aucas. Hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de serie nueva, día de un especial, podemos decirlo. Ya saben que nos estamos metiendo, nos estamos empezando a aproximar al periodo mundialista sub-20, porque dentro de poco va a arrancar acá en Argentina. Después vamos a ver si vamos a ir a algún partido o no, para hacer algún vlog o algo por el estilo. Eso depende del apoyo que le den ustedes a este tipo de videos. Y en este caso vamos a hablar de la última selección que dejó en alto a Sudamérica, que dejó en alto en general al continente americano, pero bueno, a Sudamérica la dejó muy por lo alto, obteniéndose esa tercera posición en el Mundial de Polonia Sub-20 del 2019, que fue el último mundial que se disputó, que Ecuador justamente fue la selección que dejó en alto a Sudamérica. Y la mayoría de estos chicos fueron los mismos que después lograron la clasificación a Qatar 2022. Estamos hablando de esos chicos de la sub-20 que participaron de ese nuevo proyecto y que por supuesto le siguen dando sus frutos. Y este año también vamos a tener a la selección ecuatoriana en el Mundial Sub-20. Pero vamos a hablar de qué fue de la vida de estos chicos. O sea, hoy en día qué están haciendo cada uno de ellos, en qué club se encuentran, cuál fue su recorrido, cuántos partidos tuvieron. Y más cosas que vamos a ver en este video. Por supuesto, de fondo seguramente les voy a dejar el camino del Mundial Sub-20 2019 que tuvo la selección ecuatoriana. Pero vamos a ir paso a paso viendo a los dirigidos por Jorge Célico, que fue el técnico en aquel entonces que tantos resultados le trajo. Y hoy en día también sigue metido en las inferiores del fútbol ecuatoriano, que siempre es bueno tener un tipo como Jorge Célico en este tipo de cuestiones, porque sabe llevar a los chicos y bueno, tiene muy buena relación justamente con los jóvenes que tiene la selección ecuatoriana. Así que vamos a ir paso por paso. Arrancamos por los arqueros. El que quiera ir, al jugador que quiera venir a ver, ya sabe, puede ir adelantándolo poco a poco y lo va a llegar a ver a su jugador. Pero en este caso vamos a arrancar con los arqueros. Y voy a arrancar con Moisés Ramírez, porque Moisés Ramírez quizás es el más conocido. Fue el arquero titular para empezar en aquel Mundial Sub-20. Hoy en día se encuentra en Independiente del Valle, viene de ser campeón de la Recopa Sudamericana, viene de ser campeón de la Copa Sudamericana también, con Independiente del Valle ya más que asentado en primera división. Hemos hablado en diferentes ocasiones con respecto a Moy y creemos que tiene que ser el arquero titular de la selección mayor de la selección ecuatoriana hoy en día, que se lo merece por cuestión de edad también. Tiene 24 años, así que tiene edad ya para ser titular. 23 o 24 debe estar por ahí. Pero tiene edad ya para ser titular tranquilamente. Es un arquero con mucha experiencia, ya jugó finales, ya ha salido campeón, ha logrado conquistar títulos importantes internacionales, y creo yo que próximamente lo vamos a estar viendo pegando el salto hacia Europa de no mediar ningún inconveniente. El arquero Moisés Ramírez, bueno, ya lo saben, ya lo conocen, la gran mayoría lo debe conocer, hoy en día está en el plano internacional. Ahora pasemos con los arqueros que fueron suplentes y que aportaron desde donde les tocó. En este caso el primero es Pierre Belolio, si no me equivoco es la pronunciación exacta de este arquero. Belolio sería, o Bellolio, no sé cómo se pronunciará, pero con doble L creo que es Belolio. Arquero que actualmente se encuentra en Delfín. En toda su carrera tuvo un partido solo hasta el momento en la Liga Pro Serie A y le marcaron 3 goles en ese partido. Si hay algún dato que está erróneo o está equivocado, sepan disculparme. Yo siempre me apoyo en Transfer Market, pero bueno, el que lo sepa lo deja en los comentarios, que con gusto lo voy a estar leyendo. Ahora, Belolio solo tiene la participación en el Sudamericano Sub-20, donde fue campeón. En la Sub-20 tuvo un partido solo de titular, por lo tanto, ahí también tienen un poco lo que es la historia de Pierre Belolio, la trayectoria, mejor dicho. Un arquero que no supo despegar después de ese Sudamericano y también del Mundial. Así que es uno de los chicos que hoy en día está fuera del radar de lo que es la selección ecuatoriana, y bueno, y veremos cómo continúa esa trayectoria que viene teniendo. Después el tercer arquero también es Johan Lara. Este es el tercer arquero de los chicos, que al igual que Pierre,
No tiene mucha trayectoria, tiene 24 años, actualmente se encuentra en Aucas, esto va a ser una constante, van a ver que la mitad de estos chicos hoy en día se encuentran en Aucas, no sé si es por una cuestión de que Aucas los quiere revivir, los quiere levantar nuevamente, quiere volver a sacar el máximo beneficio de estos chicos, o por una cuestión de apuesta que tiene Aucas, pero bueno, la mayoría de los que hoy en día no se encuentran en el radar de las selecciones, se encuentran jugando en Aucas. En este caso, como les dije, Johan Lara es un segundo arquero o tercer arquero, podemos decirlo también. O sea, es una alternativa ante la posible salida de Galíndez. Si Galíndez le llega a pasar algo, va a estar ahí Johan Lara para poder estar a la altura. En Aucas tiene actualmente 12 partidos, 15 goles le metieron y 4 vallas invictas. Así que a diferencia de Pierret, tiene minutos en cancha, tiene minutos en primera división. También atajó por Copa Sudamericana. Nada, no hay mucho más para agregar con respecto a Johan Lara, que tuvo la posibilidad de ser parte también del Sudamericano Sub-20, porque van a ver que hay chicos que no fueron parte del Sudamericano y sí estuvieron en el Mundial. Así que actualmente se encuentra jugando en Aucas, 12 partidos, 15 goles en contra, 4 vallas invictas y no hay mucho más que eso también. Pasamos ya a los defensores. En este caso, Richard Mina actualmente se encuentra jugando en Liga de Quito. Un partido suma nada más en primera división con Liga de Quito, pero tuvo su paso por Aucas y por Técnico Universitario. En Técnico Universitario tuvo 14 partidos en total, no hubo mucho para destacar, pero sí en Aucas en 89 partidos tuvo 6 goles y 4 asistencias, fue su mejor versión hasta el momento de lo que pudimos ver en parte de Richard Mina, que tiene 23 años y lamentablemente no está en el radar de la selección ecuatoriana, porque hay muchos jugadores por delante de él, como es el caso de William Pacho, como es el caso de Jackson Poroso también, Félix Torres, Piro Hincapié. Hay mucha oferta en lo que es la defensa central de la selección ecuatoriana, por lo tanto Richard Mina hoy corre en desventaja para poder volver a estar en el marco internacional, pero es otro de los chicos que también ha hecho un buen Mundial Sub-20 y que hoy en día quizás no se encuentra en su mejor versión, pero sigue rondando ahí en lo que es la primera división del fútbol ecuatoriano. Ahora, saliendo de Richard Mina, pasamos a Jackson Poroso. Jackson Poroso es uno de los chicos que estuvo en el Mundial Sub-20, que también estuvo en el Mundial de Qatar 2022, así que participó del Mundial Sub-20 y 3 años después, estuvo presente en el Mundial de Qatar. Es algo positivo a tener en cuenta porque quiere decir que se continúa con el proyecto. Actualmente está jugando en la Liga Francesa, pasó del Boavista, de la Liga Portuguesa, a la Liga Francesa, donde está en el Troyes actualmente. Y en toda su trayectoria, en toda su carrera, tuvo 67 partidos, 5 goles, 1 asistencia. Es un central corpulento, grandote, que le viene bien a la selección ecuatoriana, que jugó muy bien, la verdad, en el Mundial, pero actualmente William Pacho le corre ventaja para poder ser el segundo central al lado de Pierito Hincapié, o en este caso también puede ser Félix Torres, una de las alternativas. Pero bueno, Jackson Poroso está actualmente en el radar y está en la lista de la selección ecuatoriana y es una de las variantes que tiene. Por lo tanto, con 22 años, porque encima es un chico muy joven todavía, nada, sigue siendo una alternativa para la selección ecuatoriana y eso es algo positivo para tener en cuenta, que es uno de los jugadores de esta lista que actualmente sigue teniendo participación en la selección mayor. Después de Jackson Poroso saltamos a Dieguito Palacios. Diego Palacios es uno de los que se encuentra en la MLS, en Los Ángeles Fútbol Club. Van a ver que hay otros chicos que también están en la MLS y hay uno de esta lista que se encuentra también en Los Ángeles. Vamos a ir más rápido. En este caso, 154 partidos en total tuvo Dieguito Palacios con 23 años. Muy bien, bastantes partidos en primera división. Es uno de los que se pudo asentar. 2 goles y 15 asistencias. Tiene mucha asistencia porque se caracteriza por sus buenos centros, por sus buenos pases. Mejor dicho, él jugando de lateral, es lateral en este caso Dieguito. Y en la selección mayor también estuvo convocado, tuvo partidos, ya tuvo su debut en 2018, 12 partidos en total en la selección mayor, mientras que en la sub-20 tuvo 20 partidos. Así que es otro de los que está en el radar y es alternativa ante una posible salida de Pervis Estupiñán o de Ángelo Preciado en algún partido que no puedan estar. Así que Diego Palacios es uno de los jugadores que está ahí en el radar de la selección mayor también. Pasamos a John Espinosa. En este caso, John Espinosa es uno de los que no se asentó, o mejor dicho, sí se pudo asentar en primera, pero
es como que va pasando de equipo en equipo y en ninguno llega a estar a la altura de poder estar en la selección mayor. Les comento, actualmente se encuentra en Lugano, en la Liga Suiza, en el Fútbol Club Lugano, en la Super League de fútbol de Suiza, como le dije. Tiene contrato hasta 2024 y en toda su carrera tuvo 117 partidos, un gol y 6 asistencias. Por lo tanto, es unos buenos números, la verdad, teniendo en cuenta que este chico es lateral, son buenos números, pero en ninguno llegó a destacarse como para poder estar a la altura de una nómina de selección ecuatoriana. Pasó por el Aucas, pasó por el Chicago Fire, estuvo también en Deportivo Cuenca y bueno, en todo sumó minutos, sumó partidos, pero en ninguno tuvo esas actuaciones descollantes que te pueden llegar a situar en una nómina de la selección ecuatoriana. Pasamos de John Espinosa a Gustavo Vallecilla, mejor dicho Vallecilla, no sé cómo lo pronunciarán ustedes, pero bueno, acá se pronuncia Vallecilla. Este chico está en la MLS también, al igual que Dieguito Palacios. Se encuentra jugando en el Columbus Crew, en este caso es otro equipo, es diferente a Los Ángeles. Y tuvo 98 partidos en primera división, 3 goles, 1 asistencia. Es otro de los defensores centrales que no está teniendo la posibilidad de poder estar en la selección mayor. Deberá subir un poco el nivel, pero bueno, mientras tanto sigue jugando en primera división, se pudo asentar, está en la MLS, que es una liga que al fin y al cabo para algunos es competitiva, para otros no, pero está ahí en el radar, por lo tanto se lo puede seguir de cerca a Gustavo Vallecilla, que mide 1,88 m, es un central alto, corpulento, 23 años, es joven todavía, así que quizás en algún momento lo podamos ver en la selección mayor. Y de Gustavo Vallecilla pasamos a Jesús Castillo, lateral izquierdo, se encuentra en estos momentos en Universidad Católica. Tuvo su paso por la selección sub-23 de la selección ecuatoriana en 2019, tuvo 3 partidos, en la sub-20 tuvo 4 en total. Actualmente, como bien les dije, se encuentra en el fútbol ecuatoriano, por lo tanto está todavía en el radar. Pero no tuvo hasta el momento mucha participación en toda su carrera. Tuvo 12 partidos en primera división y un solo gol con 24 años, así que no termina siendo titular del todo Luis Castillo, pero tranquilamente en los próximos años lo podemos ver en una mejor versión y como les digo, en cada uno de los casos se puede llegar a rever la posibilidad de poder estar en la selección ecuatoriana, ¿no? Depende de cada uno de los chicos y del nivel que tengan. Y de Jesús Castillo saltamos a Luis Lor, que es el último de los defensores, en este caso en esta lista, que actualmente está jugando en la Concordia SC de Ecuador también, fichado en el primero del 2022, o sea, hace un año que ya lo tiene fichado la Concordia. No hay mucha actualización con respecto a Luis Lor, por lo tanto debe ser uno de los que hoy en día no está tanto en el radar. Defensa central, 23 años, 10 partidos en primera división, tiene 6 en Copa Ecuador, 4 en lo que es la Liga, la Serie A. Y tuvo en esos 10 partidos 3 amarillas y no hay mucho más para destacar. Así que Luis Lor es uno de los que se encuentra fuera del radar, podemos decir, de lo que son las convocatorias o también de seguir de cerca a estos chicos. Pasamos a los volantes. Acá arranca y empieza a venir quizás los jugadores que más conocen. En este caso Jordi Alcibar. Jordi Alcibar actualmente se encuentra en Independiente del Valle. Es uno de los chicos que vienen teniendo buen nivel y buen rendimiento, pero que todavía tampoco pudo pegar el salto al fútbol europeo. Sigue en el fútbol sudamericano. Y Jordi Alcibar en total tiene 119 partidos en su espalda, 6 goles, 7 asistencias. Pasó también por Charlotte en la MLS, donde no se pudo asentar, tuvo 22 partidos, un gol y una asistencia. También estuvo en Liga de Quito, donde participó en 86 partidos, tuvo 5 goles y 6 asistencias. Y actualmente, como bien les dije, se encuentra en Independiente del Valle, donde fue campeón de la Recopa Sudamericana, entre otros títulos que tiene en su espalda Jordi Alcibar. Y con estos 23 años, yo creo que tranquilamente puede ser uno de los futbolistas que en un futuro, teniendo un buen rendimiento, puede llegar a estar en una lista de convocados de Sánchez Vaz, que es actualmente el técnico de la selección ecuatoriana. Pero va a depender de Jordi. Jordi es uno de los jugadores que fue vital en aquel entonces en esta selección sub-20 y creo que hoy en día no está teniendo un mal momento, está jugando bien, pero bueno, va a depender de él. De Jordi Alcibar pasamos a Luis Estupiñán. Luis Estupiñán en este caso se encuentra en técnico universitario, en lo que es también la Liga Ecuatoriana.
Tuvo 85 partidos en su espalda, 8 goles y 9 asistencias. Es un número normal, teniendo en cuenta que es extremo derecho, debería tener más goles o más asistencias. También pasó por Mushuk-Runa, por Universidad Católica, por Delfín. Tiene muchos equipos, la verdad, teniendo en cuenta que tiene tan solo 23 años. En ninguno se pudo asentar y lograr esa explosión que lo lleve a pegar el salto a un gigante, o tranquilamente del fútbol sudamericano, o un gigante de Europa, o también el fútbol europeo en general. No tiene que ser necesariamente un gigante, pero en ningún momento tuvo esa regularidad que lo pueda situar en alguno de esos equipos, o en nombre, tranquilamente. Pero bueno, Luis Estupiñán, como les dije, en este caso extremo derecho, 23 años, también ahí nomás, no está hoy en día en el radar. Y bueno, y de Luis Estupiñán saltamos al que sí está hoy en día en la selección ecuatoriana, que al igual que Jackson Poroso y Dieguito Palacios tiene su momento, y Moisés Ramírez también, ¿no? Tiene su lugar en la selección ecuatoriana. Estamos hablando de José Cifuentes. Para mí es un chico que tarde o temprano va a terminar siendo titular en la selección ecuatoriana a medida que se vayan liberando espacios. Va a poder ser ese doble 5 con Moisés Caicedo. O tranquilamente puede jugar con Grueso, tranquilamente puede jugar con también Jackson Méndez. O sea, Cifu, mejor dicho, le iba a decir José, pero no, Cifu, vamos a decirle Cifu. Cifu es uno de esos chicos que puede jugar donde lo pongas. Lo pones a hacer el carril, lo va a hacer. Lo pones a jugar de doble 5, va a jugar de doble 5. Lo pones a jugar de enganche, va a jugar de enganche, porque es un chico que tiene mucha garra y actualmente se encuentra en Los Ángeles Fútbol Club, en la MLS, compartiendo equipo con Dieguito Palacios. Y en su espalda tiene 131 partidos, 15 goles y 17 asistencias. Unos números muy altos teniendo en cuenta que es mediocampista, o sea, no es delantero ni extremo, no, es mediocampista. Juega por momentos de mediocampista interno, es decir, se encarga de llevar la pelota en el ataque, pero no se encarga de marcar los goles, y así todo tiene muy buena llegada al gol y marca bastantes goles. Pasó por Universidad Católica, por América de Quito, y actualmente se encuentra en Los Ángeles, donde es figura. Para mí es uno de los mejores jugadores de este equipo y para mí fundamental para la selección ecuatoriana. Y pasamos de Cifuentes a Jordan Rezabala, una de las joyas que tenía esta selección ecuatoriana sub-20, que también se fue pinchando de a poco. En este caso se encuentra jugando en Aucas, como la gran mayoría de los que vamos a ver en lo que son los delanteros. Se encuentra jugando en Aucas, 23 años para este chico, es un mediocampista ofensivo, o sea, puede jugar de enganche tranquilamente, y tiene 85 partidos en primera división, 7 goles y 8 asistencias, números bajos teniendo en cuenta que ese enganche debería tener más goles o más asistencias, pero bueno, es un chico que también por irregularidad en su carrera fue pasando, miren, por ejemplo, por Independiente del Valle en las inferiores estuvo en Aucas, que ahora mismo está en Aucas de hecho, estuvo en Tijuana, estuvo en Manta, estuvo en Olmedo, también pasó por Guayaquil City, o sea, tuvo bastante equipos en su trayectoria, teniendo en cuenta que tiene 23 años, es bastante, pero bueno, ninguno se pudo asentar, así que ojalá próximamente lo podamos ver a Jordan tranquilo y jugando en una regularidad, porque cuando llega a ese nivel, Jordan Rezabala puede llegar a ser muy desequilibrante. De Jordan Rezabala pasamos a Alexander Alvarado. Alvarado es uno de los mimados de este canal, porque lo venimos siguiendo hace mucho tiempo y es más, cuando tuvo sus buenas participaciones en la última Copa Sudamericana, nosotros lo pedíamos en la selección mayor. Alfaro le terminó dando algunos minutos, pero no lo llevó, o sea, no lo terminó llevando al nivel que nosotros queríamos a Alexander Alvarado, dándole oportunidades, porque las merece este chico de 24 años, está en Liga de Quito actualmente, muchos partidos en primera división, 146, me animaría a decir que es de los que más tienen primera de esta camada sub-20, 25 goles, 24 asistencias, muy buenos números, la verdad, muy buenos números, participa mucho de lo que es el ataque y la creación. Y bueno, Alexander Alvarado es uno de los que está en el radar de Sánchez Vaz, que es el técnico de la selección ecuatoriana. Y de Alexander pasamos y saltamos a Jefferson Arce, que también está en Liga de Quito, que en primera división tiene 49 partidos y 8 goles. Este chico juega de enganche también, pasó por Macará, CD Macará, 12 partidos tuvo ahí y 3 goles. Y Jefferson Arce es otro de los que hoy en día se encuentra fuera del radar, podemos decir. Con 22 años tiene mucha carrera y mucha trayectoria por delante, pero bueno,
como les digo siempre, va a depender de cada chico esto de poder estar en alguna lista de la selección ecuatoriana o no. Yo creo que todos los que estuvieron ahí en la sub-20 tienen nivel para poder estar en la mayor, pero a veces las irregularidades de la carrera hacen que algunos jugadores terminen más arriba y otros que terminen más abajo. De Jefferson Arce saltamos a Sergio Quintero, que es otro de los que se encuentra en Aucas en estos momentos. 24 años para este chico que es, podemos decir, delantero centro, tranquilamente, con el físico que tiene. Es delantero centro, 33 partidos tiene actualmente en primera división, 2 goles, números bastante bajos. Jugó en Olmedo, 19 partidos, marcó 2 goles. Estuvo en Barcelona, donde no marcó goles. Estuvo en Covillá también, donde no marcó goles. Y actualmente se encuentra en Aucas, así que es otro de los chicos que no pudo resaltar. De Sergio Quintero saltamos a Steven Plaza. Para mí, la joya más desequilibrante, o una de las más desequilibrantes de esta sub-20, de esta camada de chicos, que tampoco logró destacarse. Actualmente se encuentra en Aucas, es otro de los chicos que está en Aucas. Por eso les digo que la mayoría se encuentran en Aucas. Es tremendo, pero es así. Aucas compró bastante de estos chicos, o los trajo a préstamo algunos también. Steven Plaza se encuentra con 54 partidos, 9 goles y 5 asistencias en toda su trayectoria. Pasó por el Real Valladolid, de hecho creo que sigue teniendo el pase en su poder el Valladolid, no sé si es así o no. Estuvo en Independiente del Valle, en New York Red Bulls 2, estuvo en el Trabzonspor también y bueno, actualmente se encuentra en Aucas. Veremos si Steven tuvo mucha irregularidad en cuanto a sus lesiones. De hecho, en el Mundial Sub-20 se tuvo que ir en fase de grupo, si no me equivoco, se tuvo que retirar por una cuestión de estar mal físicamente, o sea, de estar lesionado. Y es algo que no lo acompañó en toda su carrera, sino el pedazo de delantero que hubiera sido Steven Plaza. De todas maneras, tiene 24 años, así que ojalá algún día pueda recuperar esa regularidad y que lo pueda llevar a tener un buen rendimiento. Después de Steven Plaza pasamos a Daniel Segura, otro de los chicos que está en Aucas también. Este chico tiene contrato hasta fin de año de 2023 con Aucas. Después veremos qué va a pasar. 41 partidos en primera división, 5 goles, 1 asistencia. Y también pasó por América de Quito y por el Puebla Fútbol Club Sub-20. Es otro de los chicos que tampoco se pudo asentar en ningún momento. Y de Daniel Segura pasamos a los últimos dos, que son dos de los jugadores que hoy en día están en el radar de la selección ecuatoriana. Uno es titular, el otro es otra alternativa, quizás no viene siendo llamado últimamente a la selección, pero yo creo que va a tener su posibilidad. Y estoy hablando de Gonzalo Plata en primera posición, que es del Real Valladolid, hace bastante ya que firmó contrato, está jugando en la primera división del fútbol de España, viene asistiendo en los últimos fines de semana, viene jugando muy bien, está a un nivel bastante alto. En primera división tuvo 115 partidos, 11 goles, 16 asistencias, 22 años para este chico, muy joven. Gonzalito tiene mucho por delante también. Y bueno, para mí es uno de los jugadores que es titular indiscutido hoy en día en la selección ecuatoriana, pero teniendo en cuenta que cada vez aparecen más jugadores que pueden ser alternativas, creo yo que se empieza a complicar quién es el titular indiscutido. 33 partidos en la selección ecuatoriana, 5 goles, buenos números la verdad, teniendo en cuenta la edad que tiene. Y de Gonzalito Plata, que es uno de los mejores de esta camada de chicos, pasamos a Leonardo Campana, que fue el goleador del Sub-20. En el Mundial no marcó ningún gol, una lástima eso, pero tiene 22 años este chico, tiene mucho por delante también. Está en el Inter de Miami actualmente en la MLS. A mí me gustaría ver a Campana en el fútbol europeo, me gustaría verlo ahí, porque siento que es donde va a recuperar más su nivel y donde lo vamos a ver en una mejor versión, en una versión mejorada, en una versión más goleadora todavía, porque tuvo 76 partidos en toda su carrera, 21 goles y 5 asistencias. Son números bajos teniendo en cuenta que es delantero centro, pero también a lo que voy es que Campana es un jugador muy físico y siento que en Europa podría marcar la diferencia. Pero bueno, es otro de los chicos que está en el radar actualmente de la selección ecuatoriana. Y con Campana nos retiramos de este videíto en el que hablamos de los jugadores de la selección histórica sub-20 de la selección ecuatoriana, mejor dicho, histórica de aquel Mundial del 2019 sub-20, donde quedó en tercera posición, donde le ganó a Italia, perdió con Corea del Sur en semifinales y después termina ganándole a Italia el tercer puesto y quedándose con un logro histórico para la selección ecuatoriana, que veremos si se puede emular en este año en el Mundial sub-20 o quizás hasta incluso salir campeón, no lo sé la verdad. Va a depender mucho de con qué equipo venga la selección ecuatoriana, pero es una realidad que viene pasando ya hace mucho tiempo, que ha crecido mucho y
y ha aumentado mucho su nivel en cada competición que ha disputado. En las inferiores la selección ecuatoriana, incluso en la selección mayor ha logrado clasificar a Qatar. Muchos de estos chicos, como bien les dije, estuvieron participando, fueron parte de esa selección histórica que logró la clasificación a Qatar, y veremos si de a poquito también empieza a recuperar algunas de estas piezas que pueden ser vitales de cara a futuro. Gracias por estar ahí detrás de la pantalla, Sudamericano, los quiero mucho, les mando un abrazo grande y como no, nos veremos en el siguiente video. Chao, chao.